Hubo un tiempo en que la defensa antiblindaje dependía más del temple del hombre que de la protección de la máquina. El cañón sin retroceso M40, conocido como 106, fue durante décadas una respuesta seria, respetable y hasta elegante para su época, una armadura, simple, directa, capaz de golpear un blindado a tiro tendido y de darle a la infantería una herramienta pesada sin exigir una plataforma compleja. En Chile, además, no es una pieza de museo sin memoria operativa. El ejército ha mantenido esta capacidad por años, y en 2024 incluso se informó que FAMAE estudió la recuperación de munición M344A1 EAT para el M40A1. Señal clara de que el sistema todavía existe en la estructura y no solo en el recuerdo. Pero precisamente ahí está el punto. El hecho de que siga existiendo no significa que siga siendo la mejor respuesta para el campo de batalla que viene. Porque el 106 representa una lógica de combate que hoy está envejeciendo. Técnicamente sigue siendo un sistema respetable, pero su referencia pública más repetida lo sitúa en un alcance efectivo de unos 1350 metros, con empleo de disparo directo, y con una filosofía de arma monotiro montada normalmente en afuste o en vehículos livianos. Eso significa algo muy simple: para hacer daño, la dotación debe acercarse, exponerse, apuntar en línea de vista, disparar y delatar su posición. En los años 50 o 60 eso era aceptable. En un campo de batalla saturado de drones, sensores térmicos, contrabatería ligera y vigilancia persistente, esa exposición se transforma en un riesgo desproporcionado. Y aquí aparece la idea central de este análisis: no se trata solo de reemplazar un arma, se trata de reemplazar una forma de pelear. La plataforma tipo HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle, o vehículo multipropósito de alta movilidad, conocida popularmente como un BE, permite pasar de una capacidad antiblindaje estática y muy expuesta a una capacidad antiblindaje móvil, modular, conectada y mejor protegida. En su variante específica M1167TW/Armament Carrier, AM General la define como un portador de armamento de capacidad ampliada, con arco de fuego de 360 grados, capacidad de estivar un mínimo de 6 misiles en el área de carga, y opción de TW Gunners Protection Kit, es decir, un kit de protección para el tirador del misil. Además, la empresa destaca protección balística superior para tripulación, armamento y munición. Esa sola transición ya cambia la ecuación táctica. El operador deja de ser un sirviente casi desnudo junto a una pieza y pasa a ser parte de una célula de combate con movilidad, almacenamiento y protección integrada. Y aquí quiero detenerme en algo que para mí es el argumento más fuerte de todos: la vida del soldado va primero. El M40 exige exposición directa. En cambio, el ecosistema TW montado en vehículo ha evolucionado precisamente para aumentar la supervivencia del artillero. El ejército de Estados Unidos explicó en 2020 que su nueva torreta blindada TW Objective Gun Protection Kit 2.0 fue diseñada para dar mayor supervivencia a los artilleros de TW, y remarcó que la prioridad absoluta de estos sistemas de torreta es la protección del combatiente. Es decir, incluso en una familia de misiles que todavía requiere seguimiento del blanco durante el vuelo, la tendencia ya no es aceptar que el operador quede totalmente regalado, sino rodearlo de blindaje, mejor conciencia situacional y una plataforma más apta para entrar, disparar y salir. Eso no significa invulnerabilidad, significa algo mucho más serio: reducir el riesgo humano en la misión. Ahora bien, ¿por qué una plataforma así sería mejor que seguir estirando la vida del 106? Primero, por alcance útil de combate. La evolución oficial del TW muestra que el sistema pasó de 3.000 metros en las primeras versiones a 3.750 metros en el Extended Range TW, y el TW2B Aero elevó el máximo a 4,5 kilómetros gracias a una nariz aerodinámica y más cable. Además,
El TW2B introdujo la lógica de flyover/shootdown, o sea, vuela por encima y golpea desde arriba, con dos penetradores formados explosivamente contra la parte más vulnerable del blindado. En paralelo, Raytheon describe al TW como su sistema pesado antitanque y de asalto de precisión de largo alcance, y el ITAS, Improved Target Acquisition System, sistema mejorado de adquisición de blancos, aumenta el reconocimiento y el compromiso de objetivos. En otras palabras, no solo pegas más lejos, también observas mejor, identificas mejor y matas mejor. Eso cambia completamente la pelea contra blindados. Un 106 obliga a pensar en emboscada corta, tiro rápido y repliegue. Un BE con TW te permite pensar en capa antiblindaje de mayor profundidad, con más standoff, distancia de seguridad, frente al enemigo. Y esa distancia salva vidas. El propio ejército estadounidense explicaba ya en 2009 que el ITAS duplicaba rangos de adquisición y de compromiso respecto de etapas anteriores, aumentando letalidad y supervivencia del soldado. En una guerra moderna, unos kilómetros extra no son una estadística, son la diferencia entre disparar antes de ser detectado o morir antes de haber apretado el gatillo. Segundo, por movilidad táctica real. Un HMMWV moderno de la familia M1100/M1165, M1167 ofrece referencias públicas de 113 km por hora de velocidad máxima, 402 km de autonomía, 95 litros de combustible, y capacidad de vadeo de 0,76 metros sin kit, ampliable a 1,52 metros con kit. Además, mantiene doble voltaje de 14/28V, neumáticos Romflat en algunas configuraciones y una arquitectura apta para carretera, terreno quebrado y operación expedicionaria. Esa combinación permite algo que un Jeep con M40 no puede igualar: moverse rápido, cambiar de posición, conservar carga útil, integrarse con equipos eléctricos modernos y sostener operaciones más largas sin depender de improvisación. En un país como Chile, con desierto, quebradas, cordillera, barro austral y grandes distancias, eso pesa muchísimo. Tercero, por carga de combate y persistencia. El M1167 puede estivar al menos 6 misiles en el área de carga, además de armamento secundario y munición asociada. No es un detalle menor. Una plataforma así permite transportar no solo el arma principal, sino también baterías, repuestos, equipo de observación, agua, herramientas, sistemas de navegación y radios. Incluso la doctrina estadounidense integró estas plataformas con kits de protección, localizadores de blancos y equipos auxiliares. En términos simples, con una plataforma de este tipo llevas más pegada, más sostenimiento y más autonomía de sección. El cambio no es solo sacar el 106 y poner un misil, es convertir una patrulla antiblindaje en un sistema más completo. Cuarto, por mando y control. Aquí está una de las diferencias más importantes y menos visibles. Los boletines técnicos del HMMWV muestran que estas plataformas admiten la instalación de equipos C4 y SR, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Mando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, incluyendo SINGARS, FBCB2, PLGE, EPLES y Radio HF. El propósito de esa instalación, según el propio manual, es integrar la capacidad principal de mando y control. Y el manual de SINGARS define al sistema como un radio VHF-FM de red táctica que proporciona el medio principal de mando y control en voz y datos digitales. Incluso el Army publicó que rediseños sobre HMMWV permitieron montar radios SINGARS, capacidades de conciencia situacional de misión, laptops y periféricos. Traducido al lenguaje simple del vídeo, el vehículo deja de ser solo un portamisiles y pasa a ser un nodo de combate conectado.
Y eso, para Chile, abre una ruta de modernización muy sensata. Imaginemos una sección antiblindaje que ya no dependa únicamente del ojo del tirador y del teléfono de campaña, sino que pueda recibir coordenadas, compartir posición, operar con radio táctica segura, integrarse con un dron de reconocimiento y coordinar fuegos o repliegues en tiempo real. Ese salto doctrinal vale tanto como el cambio del arma. Porque la guerra moderna no premia al que solo tiene un buen misil, premia al que detecta primero, decide primero y dispara primero. Un UMBE bien integrado a una red táctica hace justamente eso, convierte una unidad antiblindaje en parte de un sistema mayor. Ahora hablemos de plata, pero con honestidad. Si Chile mirara UMBEs usados en el mercado abierto como referencia civil de excedentes, el mercado muestra promedios cercanos a $37.494 americanos, con ejemplos visibles alrededor de $18.000 americanos a $60.000 americanos, llevados al tipo de cambio de referencia. Eso equivale aproximadamente a $33,2 millones de pesos, con una banda de $16 a $53,2 millones. Pero para un estado hay otra ruta más interesante, la de Excess Defense Articles, EDA, o artículos de defensa excedentes de Estados Unidos. La propia DSCA explica que, cuando se venden bajo EDA, los precios pueden ir desde 5% hasta 50% del valor original de adquisición, según edad y condición. Si usamos como referencia pública un contrato oficial de 2016 en el que AM General recibió $356,2 millones americanos por 1.673 HMMWV, el promedio simple queda en unos $212.919 americanos por vehículo. Por lo tanto, un EDA teórico podría moverse, de forma muy gruesa, entre $10.646 americanos y $106.459 americanos, es decir aproximadamente entre $9,4 millones y $94,4 millones de pesos, antes de hablar de reacondicionamiento, transporte, kits, radios, integración y soporte. Si Chile quisiera ir por vehículo nuevo de producción, el punto de referencia público es bastante más alto, pero sigue siendo razonable comparado con otras plataformas militares. El contrato oficial de 2016 da ese promedio cercano a $212.919 americanos por HMMWV, o unos $188,7 millones de pesos al tipo de cambio usado aquí. Y una referencia pública más reciente sobre un pedido del Ejército de Estados Unidos de 2025 sitúa el promedio simple en torno a $227.566 americanos por unidad, es decir cerca de $201,7 millones de pesos, aunque eso depende de la variante exacta y del contenido del lote. No es poco dinero, por supuesto. Pero tampoco es una locura cuando lo comparas con blindados 6x6, vehículos MRAP o plataformas pesadas mucho más costosas y menos flexibles para este rol. ¿Y el misil? Tampoco hay que romantizarlo, la munición guiada cuesta. El presupuesto del Army para FY 2025 muestra una línea de 420 TW por $105,295 millones americanos en costo total de programa para ese año, y el propio documento añade que una adjudicación de FY 2023 tuvo un precio en T, not to exceed, no superior a $107.500 americanos por misil. Con el dólar observado usado aquí, esos $107.500 americanos equivalen a unos 95,3 millones de pesos por misil. Es decir, sí, es bastante más caro que seguir usando una pieza antigua. Pero la pregunta correcta no es cuánto cuesta un misil, la pregunta correcta es cuánto vale aumentar alcance, precisión, protección de la dotación y probabilidad de supervivencia. Si el objetivo es frenar blindados sin regalar tripulaciones, la inversión empieza a hacer sentido. Y aquí quiero ser justo con el 106. El 106 tiene algo que siempre genera respeto, su simpleza brutal. Carga, apunta, dispara.
En muchas generaciones de soldados eso construyó oficio, carácter y una identidad muy propia de las unidades antiblindaje. Hay algo casi romántico en ese jeep liviano, esa pieza larga, esa silueta austera, el terreno duro, el cálculo visual, la sangre fría del tirador. Esa imagen tiene historia. Pero la historia no debe convertirse en cárcel doctrinal. Honrar al 106 no significa quedarse pegado en él, significa entender que cumplió su misión y que ahora le toca inspirar el siguiente salto. Y ese salto hoy no es un jeep un poco mejor con la misma lógica de exposición. Ese salto es una plataforma de alta movilidad, con misil guiado, mejor protección, más munición, mejor radio y mejor integración táctica. Por eso, si uno mira el problema con cabeza fría, el reemplazo del M40 por una plataforma tipo UMBE con TW, o incluso con crecimiento futuro a otra familia de misiles, tiene argumentos de sobra. Protege mejor a la dotación, porque ofrece blindaje, kits de protección y una plataforma diseñada para ese rol. Transporta más capacidad de combate, porque ya contempla estiva de misiles, equipo y armamento secundario. Golpea más lejos, porque TW pasó de 3.000 a 3.750 y hasta 4,5 kilómetros según variante. Se mueve mejor, porque hablamos de más de 400 kilómetros de autonomía, 113 kilómetros por hora y vadeo serio. Se conecta mejor, porque admite radios de red táctica, sistemas de mando y control y conciencia situacional digital. Y además ofrece rutas realistas de adquisición, ya sea por EDA, por usados reacondicionados o por compra nueva de fábrica. No es solo una modernización de fierros, es una modernización de supervivencia, logística, alcance y doctrina. Entonces, cuando alguien pregunte si vale la pena cambiar el 106 por una plataforma así, mi respuesta sería esta: sí, vale la pena, siempre que el cambio se haga con visión completa. No basta con comprar el vehículo. Hay que comprar o integrar radios, entrenamiento, soporte, repuestos, doctrina, procedimientos de tiro, protección del artillero y enlace con observación táctica. Pero si eso se hace bien, el resultado puede ser exactamente lo que Chile necesita en este nicho: una capacidad antiblindaje más moderna, más móvil, más conectada, sobre todo, más respetuosa con la vida del soldado. Porque el futuro del combate no consiste en exponer héroes, consiste en darles herramientas para volver vivos después de cumplir la misión. Y ahí es donde el tono cambia. La nostalgia queda atrás, no como olvido, sino como base. Porque el 106 fue parte de una era. Pero la próxima era no se gana mirando hacia atrás. Se gana con movilidad, con precisión, con red, con protección, con misiles, con mando y control, con conciencia situacional y con una idea clara: Chile no necesita solo mantener capacidades, necesita evolucionarlas. Del cañón sin retroceso al vehículo antiblindaje conectado. Del tiro expuesto al combate protegido. Del pasado respetado al futuro construido. Y si ese futuro se diseña bien, la plataforma tipo UMBE con TW no sería un lujo ni una fantasía, sería una modernización lógica, técnica y plenamente defendible. Y si llevamos esta idea al plano concreto, la pregunta ya no es solo si conviene modernizar, sino cuántas unidades tendría sentido comprar. Mi visión es que Chile no debería partir con una cifra simbólica demasiado pequeña, porque eso solo serviría para pruebas o para una capacidad muy limitada. Tampoco sería necesario ir de inmediato a una compra masiva. Lo más lógico sería una adquisición por etapas. Un primer lote razonable sería de 24 plataformas HMMWW antiblindaje, suficiente para formar, entrenar, validar doctrina, cubrir unidades prioritarias y crear una base logística seria. Pero si pensamos en una capacidad realmente útil a escala nacional, con presencia en más de una zona estratégica y con rotación, mantenimiento y reserva, entonces el número más equilibrado estaría entre 36 y 48 unidades. Esa cifra permitiría organizar secciones antiblindaje móviles, sostener instrucción, disponer de vehículos en mantenimiento sin vaciar la capacidad operativa, al mismo tiempo, repartir medios en zonas donde la movilidad y la reacción rápida son fundamentales.
Si Chile quisiera dar un salto más ambicioso y construir una red antiblindaje móvil de mayor profundidad, entonces una meta de 60 unidades ya empezaría a representar una fuerza mucho más robusta y flexible. En otras palabras, si hablamos de una compra seria, yo diría que 24 es el mínimo útil, 36 a 48 es el rango más sensato, y 60 sería una meta ideal de largo plazo. Porque no se trata solo de comprar vehículos, se trata de comprar presencia, capacidad de reacción, protección para la dotación y una nueva forma de pelear. Y si se acompaña con suficiente stock de misiles, repuestos, radios, entrenamiento y mando y control, entonces esa cantidad sí podría marcar una diferencia real en la defensa antiblindaje moderna de Chile. Y si ahora damos el siguiente paso, también hay que hablar de cuántos misiles debería comprar Chile por cada vehículo. Aquí mi recomendación ya entra en el terreno de la estimación doctrinal, pero se apoya en una base real. El M1167 puede estivar un mínimo de 6 misiles en el área de carga. Y el valor de referencia público del programa TOW del Ejército de Estados Unidos para el año fiscal 2025 sitúa el misil en un precio no superior a $107.500 por unidad. Usando como referencia el dólar observado de 886,32 pesos por dólar, eso equivale aproximadamente a 95,28 millones de pesos chilenos por misil. Mi visión es que 6 misiles por vehículo no bastan como compra inicial total, porque eso solo cubre la carga mínima del sistema y deja muy poco margen para reserva, instrucción, certificación de tiro y reposición. Por eso, para una compra seria, yo propondría un piso de 8 misiles por cada plataforma como mínimo útil, y un rango más sano de 12 misiles por vehículo para partir con una capacidad realmente creíble. Dicho de otro modo, 8 por vehículo sería el mínimo razonable, 12 por vehículo sería lo más equilibrado para no tener una flota de lanzadores con una dotación demasiado corta de munición. Esta recomendación es una inferencia operativa mía basada en la capacidad mínima de estiva del M1167 y en la necesidad de sostener entrenamiento, reserva y disponibilidad real. Si Chile partiera con 24 vehículos, entonces debería considerar entre 192 y 288 misiles. A precio de referencia, eso equivale a entre $20,64 millones y $30,96 millones, es decir aproximadamente entre 18.293 millones y 27.440 millones de pesos chilenos. Si el camino elegido fuera una fuerza de 36 vehículos, entonces el rango lógico sería de 288 a 432 misiles. Eso daría un costo aproximado de entre $30,96 millones y $46,44 millones, equivalentes a cerca de 27.440 millones y 41.161 millones de pesos chilenos. Si Chile quisiera una capacidad más sólida de 48 vehículos, entonces el rango ya subiría a entre 384 y 576 misiles. En dinero, eso representa entre 41,28 millones y 61,92 millones de dólares, o aproximadamente entre 36.587 millones y 54.881 millones de pesos chilenos. Y si pensamos en la meta más ambiciosa de 60 vehículos, entonces el stock inicial razonable sería de entre 480 y 720 misiles. Eso llevaría la inversión de referencia a entre 51,6 millones y 77,4 millones de dólares, o alrededor de 45.734 millones y 68.601 millones de pesos chilenos. Por eso, si quiero resumirlo de forma clara, diría lo siguiente. Por cada HMMWW antiblindaje Chile debería pensar en 8 misiles como mínimo útil, 12 como nivel sensato de arranque y, a futuro, un stock mayor para entrenamiento y guerra real. Porque comprar el vehículo sin suficiente munición sería solo comprar la apariencia de la capacidad,
En cambio, comprar vehículo, misiles, repuestos, entrenamiento, radios y mando y control sí sería construir una capacidad antiblindaje moderna de verdad. Y si este análisis le gustó, suscríbase a Fuego y Acero, porque eso ayuda mucho al canal. Aquí no solo hablamos de armamento, aquí tratamos de entender, con seriedad y pasión, cómo debería pelear Chile mañana.